Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que nos retrotraen a épocas que considerábamos superadas, pero esa es la realidad que tenemos y sobre esa realidad es que debemos analizar. Se anuncia importantes posiciones cuando aparezcan los más altos representantes de la Federación Rusa en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero también se anuncia que Moscú no está dispuesto a dejar que Siria se vaya como si fueran otros países ante la influencia de los países de la OTAN, por decir algo de la época de la Guerra Fría, y sus aliados en el Medio Oriente. De manera que Moscú marca territorio y además adelantan que cuando vayan a Naciones Unidas para hablar ante el organismo internacional, aclararán posiciones de una manera que promete ser bastante contundente. En realidad esto es un poquito más complicado, pero nada difícil de entender en la medida en que se lo vamos a mostrar. Y mejor los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre ellos hacemos nuestro cotidiano análisis. Ciertamente, mostrar músculo y mostrar músculo en los cielos y en tierra son todo un mensaje también. Vean ese helicóptero con dos rotores contrarrotatorios y esto son maniobras de alto valor para Moscú, que dice va a continuar proporcionando asistencia militar a Siria, lo dijo Putin. Lavrov da un anticipo del discurso de Putin en la ONU y ataca los crímenes de Obama, oigan bien. Y Putin asegura que mantendrá el apoyo militar a Bashar al-Assad. Lo que estamos viendo son maniobras en Kaliningrado. Y esto sí que es el mensaje de Putin a cualquiera que quiera entenderlo en Occidente. Vladimir Vladimirovich Putin promete mantener la ayuda militar a Siria en la lucha contra el Estado Islámico. Rusia proseguirá agregando ayuda militar a Siria para combatir a los radicales del grupo terrorista, ese engendro que nadie sabe quién armó del Estado Islámico, y ha asegurado este martes el presidente Vladimir Putin en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el OTSC, que alberga también su reunión ahora en Dushanbe, en la capital de Tayikistán. Apoyamos al gobierno sirio en su lucha contra la agresión terrorista, le otorgamos y vamos a seguir otorgando la ayuda militar y llamamos a otros países a sumarse a esta iniciativa, señaló. Además, ha subrayado que sin la participación de las autoridades sirias será imposible expulsar del país árabe a los terroristas del Estado Islámico. Putin sostuvo también que el presidente sirio Bashar al-Assad está dispuesto a admitir en la gestión del Estado a la parte sana de la oposición y nuevamente defendió el respaldo de Moscú a Siria. Si Rusia no hubiera apoyado a Siria, la situación habría sido peor que en Libia y la cantidad de refugiados sería mayor, recalcó. La gente, agregó, huye de Siria debido a las atrocidades de los terroristas y no por la ayuda que presta Moscú al gobierno de Assad. El mandatario ruso ha sugerido además dejar a un lado las ambiciones geopolíticas y el doble rasero para hacer frente de una vez al ejército del Estado Islámico. Se debe dejar a un lado las ambiciones geopolíticas, renunciar al doble rasero y a la política del uso directo e indirecto de ciertos grupos terroristas para conseguir sus propios objetivos coyunturales, como el cambio de gobiernos incómodos, recalcó Putin. Desde marzo de 2011, Siria vive un conflicto armado que ha dejado más de 220.000 muertos. 220.000 muertos, según estimaciones de la ONU. Las tropas gubernamentales se enfrentan a distintas facciones armadas, entre ellas los terroristas del Estado Islámico, el Frente al-Nusra vinculado a Al-Qaeda, entre otros.
с вылазками определенными, с попытками раскачать ситуацию. Я хотел бы сразу сказать, что мы De aquí vienen los temas que todos conocemos, la lucha contra el terrorismo que debería estar exenta de dobles raseros, dijo Putin. No se puede dividir a los terroristas en terroristas buenos y terroristas malos. Y está de más suponer que es posible cooperar con algunos de los extremistas malos con el fin de lograr ciertos objetivos geopolíticos de muy estrecha mira. Después, las políticas imperialistas unilaterales del Estado Islámico. Además está el problema de los medios de coerción unilaterales y no solamente en contra de la Federación Rusa. Los homólogos occidentales, primero que todo bajo la influencia de la psicología estadounidense, están perdiendo la cultura de diálogo y del arreglo diplomático. Mientras tanto, en Dushanbe, Tayikistán. Luego de las grandes maniobras, Víctor Muroshovsky, un experto militar, dice: en los últimos 20 años Estados Unidos ha puesto sus propias políticas sobre las Naciones Unidas y ha mantenido tomar acciones militares unilaterales como sus acciones militares en Irak y Libia y ahora en la lucha contra el Estado Islámico. Creo que si los Estados Unidos siguen con una actitud así, será imposible para Rusia y Estados Unidos aunar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente. Rusia enviará sus tropas a Siria solo después de las Naciones Unidas si aprueban resoluciones pertinentes y si el Consejo de Seguridad de la ONU decide enviar tropas de mantenimiento de la paz en esta región. Entonces sí, las tropas rusas se unirían a las tropas de la organización internacional. En estas demostraciones, donde apareció algo de lo último de la panoplia militar rusa, vista de expertos sobre la presencia militar de Rusia en Siria. Rusia quiere reiterar su presencia militar en Siria y el país solo actuará de acuerdo con las resoluciones de la ONU. Así lo reiteró Sergei Lavrov. Y dijo que este viernes continuará enviando equipos militares a Siria para ayudar en la lucha contra el Estado Islámico terrorista. Pero nadie ha dicho, por lo demás, que se vaya a violar ninguna resolución de la ONU, y esto será en el marco legal, mientras en estas espectaculares maniobras daban cumplida cuenta de todo lo que son capaces de poner en un teatro de operaciones. Por lo demás, en las Naciones Unidas, en Ypres, en Bélgica, el vocero del secretario general, Stefan Dujarric, decía: The Secretary General has appointed Ms. Virginia Gamba of Argentina as the head of the... El secretario general ha nombrado a la señora Virginia Gamba de Argentina para dirigir el panel de 3 miembros independientes que se creará para dirigir la Organización para la Prohibición de Armas por la ONU, se refiere a armas químicas, mecanismo conjunto de investigación establecido por la resolución 2235 del Consejo de Seguridad sobre el uso de productos químicos como armas en la República Árabe Siria. La señora Gamba está sirviendo actualmente como director adjunto del Alto Representante para el Desarme y ella asumirá la responsabilidad general con 2 diputados responsables de los componentes políticos y de investigación respectivamente, es decir, 2 ayudantes de alto nivel. La señora Gamba traerá más de 30 años de experiencia y liderazgo profesional en materia de desarme. En particular, se ha mostrado un liderazgo sobresaliente en varias iniciativas internacionales para promover el programa de desarme y prestó apoyo clave para 2 misiones anteriores relacionadas con las armas químicas en Siria, como la del profesor Shellstrom y de Sigrid Kaag, respectivamente. El nombramiento se hizo siguiendo las consultas habituales en coordinación con el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Y el secretario general reitera su llamamiento a todas las partes en Siria a cooperar plenamente con el mecanismo de investigación conjunta y cuenta con la participación permanente y el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad, así como todos los miembros de la ONU para garantizar la aplicación efectiva
de la presente resolución. Muchas gracias y dejo a todo el mundo con las preguntas. De manera que la titular oficial de desarme de las Naciones Unidas es de Argentina, y esto para dirigir la situación en Siria. Mientras tanto, cambiamos de latitud y de longitud. The only fitting tribute to the memory of those who died at Ypres and to all victims of chemical warfare is to rid the world of chemical weapons once and for all. On this solemn anniversary, let us recommit to this. La titular decía que en este solemne aniversario era el momento de recordar las enseñanzas del pasado y hacer frente a las realidades del presente de la manera más adecuada posible. En París, Le Bourget, Francia. París y Le Bourget. Le Bourget está vinculado a la vieja historia de la aviación, ¿no? Manuel Valls, primer ministro, decía: l'urgence est au contraire d'aller vers un accord qui tourne définitivement la page des crimes. Nada para fortalecer al régimen. La urgencia, por el contrario, es llegar a un acuerdo que convierta definitivamente las páginas de los crímenes de Assad. Él es una gran parte del problema y no puede ser en ningún caso una solución. Con un hombre responsable de tantos muertos y los crímenes de lesa humanidad que siguen sin compromiso y sin acuerdo posible. Esto es un pacto. Hacer un pacto con él sería un error moral. Increíble, ¿no? Todo aquello que hacían negocios con Assad y le vendían armamento, ahora lo declaran enemigo. Pierre Lelouch, de la derecha republicana, dice: supongamos que los países occidentales se las arreglan para ganar esta guerra contra el Daesh en el terreno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ocupar Siria durante años hasta que establezcamos un gobierno temporal? Eso no es posible. Lo que se necesita, por el contrario, es no depender de una coalición de países árabes sunitas que, ante todo, deben preparar una transición. Pero esto no es trabajo de los países occidentales. Ellos deben proporcionar un apoyo aéreo, tal vez, pero no una guerra poniendo tropas en el terreno. Todos quieren modificar el plano, ¿no?, geopolítico, pero nadie quiere poner los muertos por el costo político, ¿no? Bernard Acquavier dice: tenemos que establecer una jerarquía entre nuestros enemigos. El enemigo absoluto es el Daesh, así que tenemos que hacer concesiones. Hacer concesiones con Rusia, con lo que renunció a hablar por razones incomprensibles, dada la gravedad de lo que está sucediendo en este momento y dada la tragedia que la gente de esta zona está pasando. Así que tenemos que hablar de nuevo con los rusos. Eso es lo lógico. ¿Qué dice la gente en la calle, los parisinos? Jean Gibert. Somos un país en que tenemos que ser claros con nuestra política exterior, tenemos que saber lo que estamos haciendo y lo que queremos. Si se permite que algunas personas o millones de personas permanezcan en su territorio y no en las carreteras como estamos viendo en estos días, aquí hay miles de personas vagando por toda Europa y proponen cosas que realmente no son concretas. Deberíamos buscar una solución. Eugenia dice: estoy asustada. Creo que no debemos interferir en los asuntos de los demás países. Ellos tienen que resolver sus problemas por sí mismos. Están asustados por la ola de inmigrantes que van sobre la metrópoli después que trataron de dejarlos en su lugar y tenerlos como sirvientes en la etapa colonial. Gran demostración de Rafale en su capacidad de diversos roles. Y el primer ministro francés Valls dice que no hay trato posible con Assad en Siria, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata todo esto? China trabajaría con Francia en nuevas proposiciones para tratar de controlar el cambio climático. Propone trabajar con Francia en el nuevo acuerdo de cambio climático y concede importancia al papel de Francia como país anfitrión de las conversaciones de diciembre y está dispuesto a mejorar la comunicación y la coordinación con el país, dijo
a Jacques Audibert, consejero diplomático del presidente francés. ¿Quién lo dice? Jean. China dice que trabajará con Francia para promover las conversaciones en París con el fin de lograr un acuerdo global equilibrado y fuerte en línea con el principio de responsabilidad común, pero diferenciada, para mantener a salvo el cambio climático. Audibert dijo que Francia espera trabajar con China para hacer la reunión de París un éxito. Jean, por su parte, Jean, representante, dijo que China considera a Francia como un socio diplomático de alta prioridad y ambas partes acordaron fortalecer la cooperación práctica en aviación, en energía, en finanzas, en desarrollo, así como en asuntos internacionales. Por lo demás, Corea del Norte dice que el principal complejo nuclear de su propiedad está en pleno funcionamiento y lo dio a conocer en los medios impresos, como estamos viendo aquí. La Agencia Central de Corea, KCNA, mostraba a través de un comunicado en las computadoras, que es el que estamos viendo, dijo que ha sido la fuente de material fisionable utilizado en el programa de armas atómicas del país, estaba operando y trabajando para mejorar sus armas nucleares en calidad y cantidad. Esto es uno de los raros archivos de un programa nuclear de Corea del Norte. Imágenes nuevas no hay. Los comentarios siguen una declaración del norte y promete reiniciar las instalaciones nucleares, incluido el principal reactor nuclear de Yongbyon, que había sido cerrado en 2007. Todas las instalaciones nucleares de Yongbyon, incluyendo la planta de enriquecimiento de uranio y el reactor de grafito, se reorganizan, dijeron. En una época habían volado, recuerdan, algunas estructuras como la que acabamos de ver aquí en este archivo, pero también han demostrado que tienen cohetes portadores para cualquier eventual uso de un potencial nuclear. Si los Estados Unidos y otras fuerzas hostiles persisten buscando su política hostil hacia Corea del Norte en forma imprudente, nos comportaremos con picardía, dijeron. En Beijing, la Cancillería en su rueda habitual decía: China está comprometida con la desnuclearización de la península coreana y comprometidos con la realización de la paz y la estabilidad en la península, y nos comprometimos a resolver la cuestión relevante a través del diálogo y la consulta. Así lo decía el portavoz del ministerio, Hong Lei. Esperamos que las partes pertinentes puedan, bajo las actuales circunstancias, hacer algo más beneficioso para salvaguardar la paz y la estabilidad de la región y en toda la península de Corea. China ha tomado nota de los informes pertinentes como país soberano. Corea del Norte tiene el derecho de utilizar pacíficamente su espacio exterior, pero este derecho ha sido restringido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU deben ser prácticamente implementadas y esperamos que las partes pertinentes actúen con cautela y no se refieran a acciones que llevarían a más tensiones en la península y en la región. China habla de esperanzas de paz en la península coreana a través del vocero de su Cancillería. Esta es la sede característica de este importante ministerio. Y el portavoz del ministerio, como les mostramos, hizo estas declaraciones en la rueda de prensa diaria en Beijing. El Pentágono desde Arlington, Virginia, respondía a través del secretario de prensa Peter Cook. Estamos, por supuesto, monitoreando la situación actual en la península coreana y estamos en estrecho contacto con la República de Corea. Nuestros aliados nos siguen comprometidos con la defensa de la República de Corea y hemos visto recientes declaraciones provocativas. Creemos que no es solamente aumentar las tensiones. Hacemos un llamado a Pyongyang a abstenerse de acciones y de la retórica que amenaza la paz y la estabilidad regional y la seguridad en la zona. Y este departamento sigue instando a Corea del Norte a abstenerse de acciones irresponsables que agreguen tensiones y que violen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Corea del Norte debe abstenerse de retóricas y de pretensiones nucleares, decían. Mientras tanto, en Corea del Sur, Park Geun-hye se reunía con Donald Tusk.
el presidente del Consejo Europeo. Donald Tusk de la Unión Europea se reunía con su homólogo surcoreano en Seúl y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, celebró una cumbre con el presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, el martes 15 de septiembre para impulsar las relaciones bilaterales. Se esperaba que Tusk pudiera discutir las relaciones bilaterales y la cooperación regional en Asia Oriental, incluyendo asuntos de la península coreana, según el Consejo de la Unión Europea. Los dos líderes también establecieron discutir la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Corea del Sur, como el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 2010 y ha estado en vigor desde julio de 2011. El ministro de Comercio del Sur, de Industria y Energía de Corea, dijo que la Unión Europea es el segundo mayor destino de las exportaciones de Corea del Sur, después de China, y que Corea del Sur es el cuarto mayor socio comercial no europeo de la Unión Europea. Mientras tanto, en Inglaterra, en Londres, aniversario importante. Veteranos en la Catedral de St. Paul, recordando la legendaria Batalla de Gran Bretaña en un servicio memorial. Una batalla donde el destino de la guerra se libró en el aire. Fueron los pilotos de la Luftwaffe y de la Royal Air Force y todos aquellos que voluntarios. Ahí tienen un veterano con la típica corbata de la Real Fuerza Aérea y todas las condecoraciones. La Catedral de San Pablo organizó un servicio para recordar los muchos de la batalla de Inglaterra en su 75º aniversario. Aquella batalla en la que dijeron, refiriéndose a los pilotos, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. David Cameron y el presidente polaco Andrzej Duda asistieron al servicio, al igual que el recién elegido líder laborista Jeremy Corbyn. Hay que recordar el papel heroico de los pilotos polacos en el exilio que volaban para la Real Fuerza Aérea también. Gran Bretaña conmemora el aniversario centrándose en el papel de los muchos que apoyaron a aquellos pocos. Los operativos de la tripulación de tierra, radar y mantenimiento, así como la tripulación de vuelo y los pilotos de caza. Esos pocos son una referencia en el discurso del primer ministro Winston Churchill, alabando los esfuerzos del pequeño número de pilotos de la Real Fuerza Aérea de diferentes naciones que defendieron a Gran Bretaña de ataques aéreos de la Alemania nazi a principios de la Segunda Guerra Mundial. El príncipe Harry participó también en la exhibición aérea que conmemora la batalla de Gran Bretaña. El desfile aéreo estaba programado para las 12, pero se retrasó hasta las 14 debido al mal tiempo. Los aviones participantes despegaron de Goodwood y más tarde se dispersaron en todo el sur de Inglaterra. Bombarderos alemanes dirigiéndose a las Islas Británicas en 1940. La recreación de hoy acontece que pone en relevancia la importancia de la labor de la Real Fuerza Aérea. De no haber sido por la intervención de aquellos Spitfire, Hurricane y Blenheim, las tropas hitlerianas podrían haber invadido las Islas Británicas y consecuentemente la historia habría tenido un curso diferente. Fue entonces que el primer ministro Winston Churchill dijo: nunca tantos debieron tanto a tan pocos, en referencia a los pilotos británicos y de todas otras nacionalidades, incluyendo algunos latinoamericanos. El príncipe Harry ha celebrado hoy su cumpleaños con los veteranos, cumple 31 años. Y en la reunión de la batalla se recuerdan a los viejos pilotos, algunos de los cuales sobreviven y tienen 90 años aproximadamente. Un estimado de 544 personas que formaban parte del personal de comando murieron durante la batalla de Inglaterra que se dilucidó en los aires en 1940, cuando fue derrotada la Luftwaffe de Hitler. Harry llevaba una barba ahora que se dejó crecer en el verano y se reunió con algunos de los pilotos. Él tomó brevemente los mandos de un Spitfire en un evento el año pasado, pero los planes para él de volver a volarlo fueron desguazados. La banda de la Real Fuerza Aérea colaboraba hoy en el evento solemne. Las campanas sonaban a rebato por aquellos que lograron la definitiva batalla en los aires. Y por supuesto también se recordó a los polacos y a los heroicos pilotos de la Fuerza Aérea Polaca que estaban volando para la Real Fuerza Aérea Británica.
se derrochó valor sobre los cielos, sobre el Canal de la Mancha, sobre Europa y sobre Gran Bretaña. Y hoy, los aún increíbles sobrevivientes que están sobre los 90 años se reunieron para recordar glorias pasadas. No estuvieron ausentes, por supuesto, las autoridades del país europeo mencionado. Esto representa un viejo orgullo británico, y de ahí la reiterada hasta el cansancio frase acuñada por Churchill, la que ya mencionábamos. Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, porque de no haber sido lograda la batalla en el aire, frenando la capacidad destructora de la Luftwaffe de Hitler, otro gallo hubiera cantado en la geopolítica europea. Pocos sobrevivientes, muchas medallas, 90 años promedio. Ahí está la corbata de la Real Fuerza Aérea con la franja. Y aquí los diferentes componentes de las Fuerzas Aéreas de los países que formaron parte del Reino Unido en la Segunda Guerra, ahora de la Commonwealth, y los veteranos que aún están en condiciones de marchar. Como ven, predomina el azul celeste. Es el homenaje a aquellos pilotos que decidieron la historia sobre los cielos de Gran Bretaña, sobre el Canal de la Mancha y sobre la Europa ocupada por la imparable maquinaria militar de Hitler. A la celebración del 75º aniversario asistieron algunos de los pilotos sobrevivientes que ahora tienen, como dijimos, unos 90 años. Un estimado de 544 personas que formaban parte del personal del comando murieron durante la batalla de Inglaterra en 1940, cuando finalmente fue frenada la hasta entonces imparable Fuerza Aérea Alemana de Hitler, la Luftwaffe. Harry llevaba hoy una barba que se dejó crecer en el verano. Y los legendarios Spitfire hicieron sonar sus motores que para los pilotos son música. Spitfires y Hurricanes en sus diferentes configuraciones hicieron la diferencia en los cielos de Europa. De no haber sido así, definitivamente otro hubiera sido el resultado histórico. Esos motores Rolls-Royce suenan como música. Los Hurricanes y los Spitfire, que todavía están en orden de vuelo, son conservados mediante la contribución de fundaciones. Y todavía estos tenían buenos componentes, buena parte de los componentes cubiertos de tela, el fuselaje. Estos aviones son reverenciados en todo el Reino Unido porque hicieron la diferencia con los pilotos de toda la Commonwealth y no pocos latinoamericanos. Con ese perfil de un histórico. El otro que más me gustaba aparte de este era el Mustang F51. Ese tenía un motor Packard Rolls-Royce de 1.650 caballos. Realmente estos hicieron la diferencia.
Bueno, nostalgias aparte, dejamos aquí este histórico aniversario donde se rinde tributo a los Caballeros del Aire, porque ahí se la jugaron unos y otros y los combates todavía eran singulares. Y se dieron casos de alguno que se dio cuenta que el enemigo se le habían trabado las ametralladoras o se había quedado sin municiones y se llegó a dar ese caso. En la Primera Guerra era normal, con cabina abierta y la bufanda de seda volando al aire. Pero también en la Segunda se dieron casos de gente que se dio cuenta que estabas muerto, te tengo acá, se te tragó el armamento. Bueno, saludo, nos vemos mañana en otra. Por eso a veces decimos los Caballeros del Aire y es una tradición que emociona. Bueno, esto es una muestra de que todavía queda algo de aquel romanticismo de los combates. Ahora la tecnología es tal que abruma, ¿no? Y supera la condición del ser humano en los mandos. Ahora ya tenemos aviones capaces de bombardear, ametrallar a control remoto. Se acabó el romanticismo. Pero eso fue un poquito de lo que se recordó hoy. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el drama humano de todas aquellas que quisieron los europeos que fueran sus colonias, al sur del Mare Nostrum, el Mediterráneo. Oh, dulce venganza de la historia para algunos, ¿no? Ahora avanzan hacia el norte y van hacia los que pretendieron ser sus metrópolis, pero ahora no los quieren. No muy cristiano esto, ¿no? Bueno, pero aquí confluyen también otros credos. Ejemplo, todos los que de alguna manera sobrevivieron al cruce del Mediterráneo y se metieron por el sur de Europa y ahora tratan de llegar, por ejemplo, a Hungría, uno de los zonas calientes sobre esto. Vamos a ver cómo reaccionan la vieja Europa cuando se trata ahora de ser solidarios, humanos, etcétera. No crean, sin subestimar a nadie, no todos son tan generosos como lo somos en la patria grande latinoamericana, claro. Algunos traidores, pero no importa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Eso que ven al fondo son serpentinas y de tipo militar, para que la gente no pueda cruzar. Y los que salieron en busca de sobrevivir primero y de tal vez tener un lugar bajo el sol, aquí están, un drama humano en pleno desarrollo. Sirios detenidos tras violar la frontera húngara. Autoridades húngaras detuvieron a un grupo de refugiados sirios después de que violaron la valla fronteriza del país. Y esa es una valla del nuevo tipo de serpentina militar, ¿no? Es así corta. Hungría construyó unos 175 kilómetros de valla de alambre de púas en la frontera con Serbia a través de la ruta principal por tierra de los inmigrantes hacia la Unión Europea. La policía ha detenido hasta el momento 174 personas, diciendo que enfrentan un proceso penal. El grupo de sirios dijo que habían estado caminando durante 2 días en la parte serbia de la frontera. Encontraron un agujero en la valla o la cortaron a través de Aşostalon en Hungría, donde fueron detenidos. Al grupo se lo llevaron en camionetas de la policía antes de ser trasladados a un vehículo más grande que le fue transferido a un centro de procesamiento. Las autoridades dijeron que 48 solicitudes de asilo se habían presentado desde que entró este enorme contingente. 16 de las reclamaciones habían sido rechazadas en cuestión de horas. No dieron un desglose por nacionalidad y un funcionario de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que varios sirios fueron rechazados. Uno de los trabajadores de derechos humanos dijo que varias familias sirias y afganas se dirigían a un centro de acogida en el interior, mientras que en Hungría
trataban de procesar algunos reclamos, ¿no? La frontera de Hungría con Serbia ha sido la ruta principal por tierra de los inmigrantes para llegar a la zona Schengen, sin fronteras en la Unión Europea. La zona Schengen, después que uno penetra, presenta un cuadro legal diferente. Hungría dice que al reforzar la frontera simplemente está haciendo cumplir las normas de la Unión Europea y que no está obligada a aceptar a los refugiados que ya han llegado a Serbia, un país que se ha designado como seguro. Las Naciones Unidas se oponen a esta designación, diciendo que Serbia no tiene capacidad para albergar a miles de refugiados, y los regresaron a las puertas de la Unión Europea. Al menos 200.000 inmigrantes han cruzado Hungría en lo que va del año y van hacia el norte, a las penínsulas de los Balcanes, para tocar previamente las costas griegas, llegando en barco, en bote, en lo que sea. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, uno de los opositores más vociferantes de Europa de la inmigración, se ha comprometido a detener el flujo de inmigrantes como sea. Su gobierno el martes se declaró en estado de crisis en las zonas fronterizas del sur, por lo que sería más fácil movilizar recursos entonces. Cualquiera sea el caso, estamos aquí cerca de Ashotalon, en Hungría, y vean qué tipo de serpentinas ponen, ¿no? La de uso militar. Un inmigrante no identificado decía: voy a Hungría, pero no me dejan cruzar. La policía inspecciona todos los agujeros en la cerca fronteriza húngara. A pesar de que las autoridades húngaras han incrementado las medidas de seguridad en la frontera, los inmigrantes podrían ser vistos cerca de la valla en la planificación de la parte serbia al cruzar la frontera, y solo eso ya los pone en situación muy difícil. Un inmigrante iraquí no identificado dijo a la agencia Reuters que quería entrar en Hungría, que tenía cómo ganarse la vida si se le daba la oportunidad, que tenía formación, pero no pudo. Otro grupo de migrantes se van caminando por la parte serbia de la valle, tratando de llegar a Hungría. En realidad, los inmigrantes pueden presentar solicitudes de asilo de las 6 de la mañana a las 10 cada día. Es una extraña, surrealista situación, ¿no? La represión de Hungría a los inmigrantes que ingresan al país fue descrita como muy alarmante por algunos grupos de oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, que dijeron que el gobierno había violado el derecho internacional. Las autoridades húngaras dijeron que 48 solicitaciones de asilo se habían presentado, de las cuales 16 habían sido actualizadas y otras rechazadas en cuestión de horas. En realidad no dieron un desglose por nacionalidades, pero un funcionario de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas dijo que varios de origen sirio fueron rechazados. Uno de los trabajadores de derechos humanos dijo que varias familias sirias y afganas se dirigieron a un centro de acogida en el interior, mientras que en Hungría se trataba de procesar sus reclamos. La frontera de Hungría con Serbia ha sido la ruta principal por tierra de los inmigrantes para llegar a la zona Schengen, la zona sin fronteras de la Unión Europea. Una vez que uno entra allí, debería tener automáticamente el asilo. En Alemania, en Berlín, Frank-Walter Steinmeier, ministro de Relaciones Exteriores, se refería al tema y decía: estaba con el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Børge Brende. Frank-Walter Steinmeier decía: ayer por la noche en el encuentro europeo de ministros del Interior se hicieron unos pocos pasos en la dirección de una distribución real de los refugiados en Europa, pero queda mucho por hacer y por delante de nosotros. Pero por supuesto, también sabemos que la razón de la creciente cantidad de refugiados en las regiones son las crisis, en las regiones de conflicto que tenemos enfrente. El canciller noruego, Børge Brende, dice: tenemos una primera etapa, vamos a través de ACNUR, los altos comisionados para los refugiados,
recibirán 8.000 refugiados de los países vecinos y también de Siria, y no con el mismo tipo de número como en Alemania, pero también somos un país pequeño y estamos viendo un aumento importante que solicitan asilo, que tratan de llegar a Noruega. Alemania dice que en camino de resolver la crisis de los refugiados estaría la Unión Europea. Algunos pasos en la dirección correcta han sido realizados en la distribución de los refugiados en Europa. Y en ese sentido, Angela Merkel, desde Berlín, decía: Dieses Problem kann nur gesamteuropäisch gelöst werden. Es ist eine Verantwortung der gesamten este problema solo puede ser resuelto por toda la Unión Europea. Es la responsabilidad de toda la Unión Europea y por eso hemos acordado tener una cumbre especial la próxima semana con Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Se verá la agenda y todos los detalles. Como buenos vecinos era evidente que tomamos esta decisión, la de abrir la frontera, y esa fue la decisión correcta, y con eso hemos logrado ayudar a mucha gente. Y otra pregunta dijo: ¿cómo podríamos ayudar mejor a los países de donde provienen los refugiados? Bueno, es necesario un gran esfuerzo de la Unión Europea aquí. Y en segundo lugar, ¿cómo podríamos trabajar más con Turquía, por ejemplo? Entiendan que es cierto, Alemania, Austria y Suecia no pueden resolver el problema por sí solos. Y luego el canciller austríaco Werner Faymann decía: 3 países no pueden llevar a cabo la política exterior de la Unión Europea en este tema. Es necesario, como canciller, como menciona aquí la colega, es necesaria una cumbre de la Unión Europea y es urgente, como lo dijo la propia canciller alemana. Luego, otra pregunta, Angela Merkel dijo: creo que tenemos que volver a un espíritu europeo. Y espero que esto se logre a través de amenazas. No, hay cosas que significan una mente muy pequeña y ni siquiera hay que hablar de eso. Bueno, Alemania y Austria buscan una cumbre de la Unión Europea sobre los refugiados para la próxima semana. Están muy preocupados y lo quieren hacer en forma urgente. En esta conferencia de prensa conjunta en Berlín, Merkel dijo que Alemania y Austria estaban ahí. Bueno, que lo escuchen bien en Washington. En Venezuela va a haber justicia y fueron 43 muertos que nos duelen. Miren quién está aquí acercándose. Sorprendente. Al fin reaccionó el hombre. Ahí están los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pendiente del bienestar, de la prosperidad. Si ya se ha venido avanzando en el corredor humanitario para que los niños no se queden sin colegio, si ya se ha venido avanzando en la unificación de las familias y se ha parado el maltrato, hemos dado un paso importante para poder lograr esa reunión entre el presidente Maduro y este servidor. De la reunión fue el presidente Maduro y dijo que quería verlo cara a cara. Bueno, ya no podía más con la ausencia de iniciativas y tuvo que hacerse presente para hacer control de daños. Y encontrar soluciones. Yo lo he dicho, yo no quiero reunirme por la foto. Yo quiero reunirme para encontrar soluciones de forma civilizada, respetuosa. Claro que no quiere reunirse por la foto. Aquí buscó la oportunidad del video. Sabía que el daño era tan grande que sus asesores le dijeron: haga algo, presidente, haga algo por su pueblo. Primera vez en la historia de Colombia que viene un presidente aquí a Paraguachón. Bueno, presidente de Colombia, según Reuters, dice que gestos venezolanos podrían ayudar a resolver la disputa fronteriza. ¿Le parece poco gesto
darle asilo aquí Yo he dicho, a casi 6 millones de estoy colombianos. listo para reunirme, donde sea, cuando sea, como sea, sin condicionamiento ni condiciones. Con la participación de los presidentes de CELAT y UNASUR, con la participación de todos los presidentes y presidentas de UNASUR, a la hora, en el día que me digan, yo voy a estar allí para hablar con sinceridad con el presidente Santos y buscar soluciones a los graves problemas de la frontera. Presidente Santos, se lo digo con la mejor voluntad, he hablado, usted sabe muy bien, con personas con las cuales han servido de voceras para llevar su opinión, mi opinión, intercambio, de buena fe. Y usted sabe muy bien, presidente Santos, que los problemas de la frontera no se resuelven viajando apuradito a Cúcuta o a Paraguachón y diciendo que va a construir vivienda, que va a llevar agua, que va a llevar... No, se resuelven con un plan. El abandono de la frontera tiene muchos años, lo trascienden usted. Yo me atrevería a ir más allá en este comentario y decir, bueno, no son responsabilidad directa de usted, aunque usted tiene su responsabilidad como yo tengo la mía aquí. Pero son décadas de abandono de la frontera, de La Guajira, de Cúcuta, del norte de Santander, del Llano. No se resuelven con operaciones televisivas, mediáticas, no. Se resuelve si usted y yo nos vemos, nos sentamos a conversar con respeto, con paciencia, con tranquilidad y vemos todos los problemas. Es más, muchachos, yo he ofrecido todo mi concurso, todo mi apoyo y el apoyo de toda Venezuela para abordar inmediatamente los temas sociales, económicos de la frontera, del combustible. Tengo fórmulas para resolverlo. Yo he ofrecido el concurso de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para conjuntamente combatir las bandas criminales, el paramilitarismo, todo el crimen, los descuartizadores, los asesinos, el narcotráfico. Tenemos una experiencia buena, compañero González López. Venezuela ha sido declarada como es zona libre de producción, cultivos de drogas, procesamiento. Y somos víctimas, ustedes saben, de la producción de droga de Colombia. Tenemos buena experiencia que podemos compartir. Solo una reunión de usted, presidente Santos, y yo, con el concurso de CELAT, UNASUR, con la participación de los presidentes. Hoy circuló una convocatoria, me dice la canciller Delcy Rodríguez, para una posible reunión el lunes de UNASUR en Quito, de los presidentes. Estoy listo para ir, ojalá se diera. Pero tengo aquí en el corazón la sensación que el presidente Santos no se quiere reunir. Quizás por razones internas de Colombia. Pero si es así, dígamelo. Entonces empezamos a pensar en otras soluciones. Empezamos a pensar en otras cosas. Lo que no podemos quedar como paralizados, pues. No, nuestro pueblo está exigiendo y nuestro pueblo está aplaudiendo las decisiones que he tomado y el pueblo de Colombia aspira a decisiones similares del lado que le corresponde en territorio de Colombia. Nosotros lo que queremos es una nueva frontera. Tengo aquí ya designado, juramentado y asumido Mayor General Izquierdo Torres, Mayor General del Ejército, que a partir de hoy entra en situación de actividad y va con su uniforme glorioso del Ejército Bolivariano a presidir como ministro de Estado, a conducir la misión Nueva Frontera de Paz. Yo pido todo el apoyo para el Mayor General Izquierdo Torres, conocedor hasta del último recoveco. Estuvimos reunidos ahora, junto al general en jefe, junto al vicepresidente ejecutivo. Estuvimos reunidos viendo toda la situación. Es impresionante el conocimiento que tiene nuestro Mayor General Izquierdo Torres de toda la frontera. Un hombre que hizo su carrera allí, completa, militar. Conoce profundamente. Y
hemos decidido un conjunto de lineamientos de acción para fortalecer las misiones sociales en toda la frontera, repotenciar la misión de salud barrio adentro, repotenciar las misiones Robinson, Rivas, Sucre, repotenciar la misión Hogares de la Patria para atender a las mujeres embarazadas, a las mujeres con muchos hijos, a nuestros viejitos, las pensiones. Repotenciar todas las misiones socialistas, la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, repotenciarlas, fortalecerlas, desplegarlas con un método de planificación, de focalización directa en la comunidad que necesita a lo largo y ancho de la frontera del lado venezolano. Muchas de estas cosas, presidente Santos, se pueden replicar con el método de ustedes en Colombia, allá de aquel lado, porque son sencillas de hacer, son sencillas. Igualmente he aprobado un conjunto de iniciativas económicas para tener una economía allí más productiva, más sana. Eso va a llevar tiempo, pero está aprobado el plan, las ideas y además un fondo para invertir en dólares y en divisas en el desarrollo de toda la región fronteriza, para liberar la frontera de paramilitarismo, de contrabandistas, de secuestradores, de descuartizadores, y que sea una frontera para que crezcan nuestros hijos en paz, una frontera productiva. Y otro conjunto de decisiones. He decidido, y quiero informarlo, activar las zonas número 4, 5, 6 y 7 de la misión Nueva Frontera de Paz. Así se lo anuncio al Estado Zulia. He decidido activar el estado de excepción y los planes especiales en la zona número 4. Municipio Jesús Enrique Lozada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y La Cañada Urdaneta. De inmediato va a asumir la jefatura de la zona número 4 el general de división Elías Moreno Martínez, en coordinación con el jefe de la misión Nueva Frontera de Paz y del gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Igualmente anuncio la activación de la zona número 5, para la Nueva Frontera de Paz, en la misión Nueva Frontera de Paz. Los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón. He designado al general de división Carlos Llanes Figueredo como jefe de esta zona número 5 y lo asume de manera inmediata. Igualmente he dado instrucciones precisas al general en jefe Vladimir Padrino López de reforzar toda la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo nivel, el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, tomando todas las medidas de previsión para evitar provocaciones de aquel lado, mentiras y falsos positivos. Y la Milicia Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar con las VC, con los CLP de estos municipios. Llamo a las VC, a los CLP, a los consejos comunales, los llamo a ejercer su poder, el poder popular, el poder cívico-militar. Es el poder, decía nuestro comandante Chávez, que tanto trabajó el tema del poder. Es el poder. ¿Se ejerce o se pierde? Aquel dicho creo que es de la biología, ¿no? Profesor Rodolfo Pérez. Órgano que no se usa, se atrofia. Por no usar el poder político, militar y popular en muchas de estas zonas, se atrofió el poder nacional en esos territorios y están en manos del paramilitarismo, de los grupos criminales, de los traficantes, de los narcotraficantes, de los que nos roban el combustible, de los que matan, descuartizan, esclavizan a nuestro pueblo, ¿o no? Y ojalá, presidente Santos, entre los dos, usted y yo, los dos gobiernos, con las diferencias que tengamos, los dos países, los dos gobiernos, los dos pueblos, ojalá, es el deseo de los pueblos que viven en la frontera, usted y yo podamos darle buenas noticias pronto a los pueblos de la frontera de cómo vamos a construir una frontera con igualdad, con prosperidad económica, con paz, con tranquilidad, donde no manden las mafias que persiguen a la gente
y los chantajean y los vacunan y los descuartizan. Yo estoy seguro que usted quiere eso para su pueblo en Colombia y en la frontera. Es lo que yo quiero para el pueblo venezolano en toda nuestra Venezuela y en la frontera. Bueno, contundente, no a la hora, al minuto, la declaración del comandante en jefe y resultado de la fluida, por decirlo suavemente, situación fronteriza, ¿no? Recordemos, aquí hay 7 bases gringas, 7 bases estadounidenses, las que nos negamos a tener nosotros. Y recordemos que el mayor reservorio de petróleo, gas, minerales estratégicos y agua del mundo está aquí. El mayor reservorio de petróleo, gas y minerales estratégicos. ¿A cuánto? A 4 o 5 días. Mientras que lo que viene del Medio Oriente está a 45 días. Ahora, ¿por qué hay entre 5 y 6 millones de colombianos viviendo de este lado de la frontera? ¿Será porque aquí los tratamos mal? ¿Será porque aquí viven peor que en su país? Bueno, creo que es tan evidente, ¿no? Tan evidente, tan dolorosamente evidente, tan indignantemente evidente, ¿no? Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.